Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy vamos de camino a hacer un caché, porque tenemos la suerte de vivir en una zona donde hay cachés. Entonces, pues bueno, este lo tenemos pendiente de hace mucho. Hicimos muchos de la zona, ya están prácticamente todos archivados. Pero nos quedaba uno pendiente que además tiene buenas críticas, buenos registros y favoritos. Tiene varios favoritos. Sí, además conocemos al propietario y sabemos que hace unos cachés muy bonitos. Algunos ya los hemos enseñado por aquí en el canal, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eso, lo que decía, tenemos suerte de vivir en una zona donde hay muchos geocachers y muchos cachés, pero ¿cómo hacemos cuando vivimos en una zona en la que hay pocos cachés y tenemos pocas posibilidades? Pues vamos a intentar responder un poco en este episodio. Tema complicado, ¿verdad? Sí. Bastante complicado. Sí. Ya hace demasiado calor, ¿verdad? Sí, empieza ya, se ha despejado, ya... Madrid es lo que tiene, que pasamos del invierno al verano sin continuidad. Sí, tenemos una pequeña primavera, un pequeño otoño y sobre todo mucho verano. Mucho verano y mucho invierno. Y encima este año ha llegado antes de tiempo. Sí. Nos lo hemos encontrado totalmente a la vista, aunque si no entras por aquí, pues no lo ves. Va mucho. Sí, se están todos los hacia así. Qué bonito. Polvo de hadas. Sí. Ahora al menos lo he dejado mejor que estaba. La famosa tumba del faraón. Ya estamos de vuelta. Pues nos vamos a parar aquí en la sombrita y empezamos a contar un poco, porque ya hemos encontrado el caché, un caché chulísimo. ¿Verdad que sí? Muy bonito y de los que me gustan a mí. Es de los que le gustan a Lola. Pero vamos a centrarnos ya en el tema de este vídeo, que es un poco cómo conseguir que en tu zona haya más cachés. Bueno, ya lo decíamos al principio que es muy complicado. No es una cosa que se pueda conseguir de la noche a la mañana. Para nada. Esto es labor de mucho tiempo, de echarle meses, años y crear comunidad. Sí. Básicamente se trata de crear una comunidad de geocaching o incorporarse a alguna que ya exista. Claro. Entonces, lo que tienes que buscar es gente con la que compartir tu afición o que ya la tenga y que tú seas conocido en esa comunidad. Entonces, uno de los medios son los eventos. Claro. Hay que ver si hay eventos por tu zona, que normalmente son asistidos por geocachers locales, y darte un poco a conocer. Exacto. Porque esto funciona mucho de la labor social de conocerse unos a otros. Sí, y el que se vayan a buscar los cachés, pues influye, por ejemplo, el boca a boca. Entonces, una cosa que puedes hacer es crear tu propio caché. Pero muy importante, no crees un caché cualquiera. Claro. Si coges cualquier bote, lo escondes en cualquier sitio de cualquier forma, eso no va a atraer a otros jugadores. Vale. Tienes que conseguir cachés, pues, del estilo de este. El estilo de este, porque por ejemplo nosotros ahora vamos a decirle a nuestros amigos, ¿encontrasteis vosotros este caché y tal? Y dice, no, pues, y entonces la gente va a buscarlos. Claro. Pero claro, eso no implica que vayan a esconder cachés en tu zona. Vas a conseguir que venga gente a tu zona a buscar ese caché tan estupendo que has escondido. Sí, pero de alguna manera, de paso ya das a conocer tu zona y a lo mejor otro geocacher encuentra una zona bonita y dice, yo aquí pondría un caché. Eso es. Y gracias a eso empieza. Exacto. Y entonces, si formas parte ya o ya te has dado un poco a conocer, tú ves que ese geocacher que ha venido a buscar tu caché y que te ha escrito un buen registro diciendo, bueno, pues me ha gustado mucho, la zona es muy bonita o el contenedor me ha encantado, a ese geocacher le puedes contactar y le dices, oye, pues mi zona está muy vacía, me encantaría que escondierais alguno. El problema es que tú no puedes esconder cachés muy alejados de tu zona si no tienes un plan de mantenimiento. Eso es una cosa que te lo dicen los revisores y te sale incluso en la aplicación cuando estás escondiendo un caché. Pero le puedes ofrecer a esos otros geocaches de otras zonas, decir, yo me encargo del mantenimiento, esconde aquí tu caché porque yo me encargaría de mantenerlo. Claro.
es una forma de contribuir a que haya cada vez más cachés en tu zona. Claro, que se expanda un poco. Eso es. Y bueno, pues hay que perseverar, tener mucho tesón y paciencia y conseguir eso, crear una comunidad de geocaching o incorporarse a una que ya exista, que lo mismo tú no la conoces. Claro. Y también puedes crear un evento en tu zona para que vengan geocachers y te conozcan. No te garantiza que vaya a venir nadie, sobre todo si es una zona donde hay pocos cachés. Pero, por ejemplo, si escondes 3 o 4 cachés buenos en tu zona y convocas un evento para que venga gente, pues eso puede atraer. Eso suma. Claro, efectivamente. Son todo cosas pequeñas que van sumando y que pueden hacer que al final el mapa pase de ser un erial a estar lleno de cachés, o por lo menos que haya más. Claro. Eso es. Pero sobre todo mucho ánimo. Sí, desde luego. Y se me olvidaba que, por ejemplo, en eso de incorporarte a una comunidad que ya exista, pues tienes que intentar descubrir si existe esa comunidad. Entonces, consulta las redes sociales, porque a veces, pues Facebook, Instagram, etcétera, pues puedes encontrar gente que es más o menos de la zona y que entran en contacto unos con otros. En todos los países suele haber un grupo de geocachers que tienen... Aquí en España por regiones o por comunidades autónomas, claro. También hay hilos de WhatsApp. Hay asociaciones, hay hilos de WhatsApp. Bueno, eso lo tienes que investigar, no hay una regla escrita para conseguirlo, y eso es una buena forma de introducirte en el mundo del resto de los geocaches y no ser un geocacher aislado y solitario. Pues nada, esperamos que estos pequeños consejitos, estos tips os sirvan un poco para eso, para crear comunidad y que haya más cachés en vuestra zona. Y como dice Lola, pues que ánimo y paciencia. Sí. Y ya está, con esto y un bizcocho ya nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao.